Sí. Aquí. Sí, sí, sí. Buenas noches. Bienvenidos al primer congreso, primer encuentro de Humanidad y Filosofía, que tiene la intención de debatir, pero con argumentos racionales, pues el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo de la mundialización y globalización, que desde el 11 de septiembre pues ha cogido una nueva visión en cuanto a la guerra o terrorismo. Precisamente lo que José María Ridao va a hablar esta noche. El sábado que viene intervendrá otra intelectual de primera línea, como Gustavo Bueno, que hablará de la filosofía política en el mundo actual. La intención del primer encuentro es que se debata, pero de una manera verídica, y para ello los intelectuales que van a venir, no solamente este año, sino el próximo año, será gente interesada en exponer radicalmente los asuntos. Así que doy la palabra a Antonio para que exponga la presentación de José María Ridao. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Pues sí. O utilizo un micrófono. Gracias. Buenas noches y gracias por la asistencia. Pues para mí es un placer presentar a José María Ridao, no solamente por lo que cuenta Antonio, por el tema que trata, que siempre es interesante, sino por una larga historia, en este caso personal, de amistad y en cierta manera de nostalgia, ¿no? Ya no tenemos 20 años, como cuando conversábamos entonces, en aquellos veranos que pasábamos en un pueblo de Almería, en Antas. Y bueno, pero a pesar de eso el tiempo sigue y estamos aquí, que es lo importante. No me voy a centrar mucho en eso, me gustaría hablar de la nostalgia, pero el tema ahora es diferente, ¿no? El tema que va a tratar él es un tema que se ha hablado mucho, pero estoy seguro que él va a dar alguna nueva visión, un nuevo punto de vista, porque es una persona que desde su, digamos, no solamente juventud, adolescencia, ha estado muy interesado por todos los temas culturales, históricos, etcétera. Tenéis por ahí todos, me parece, una breve nota de su, digamos, de su historia literaria y profesional. Todos sabéis que es diplomático en excedencia ahora y que ahora está totalmente volcado en la creación literaria. Ha publicado recientemente una novela que está ahí, El mundo a media voz. Ha publicado comentarios históricos, libros sobre historia, cuentos y también, bueno, yo creo que ha tratado todos los temas, incluso la poesía, aunque lo digo aquí, él nunca me hace caso porque yo sé que es poeta también, o que fue poeta y buen poeta, ¿no? Es decir, que realmente ha tocado todos los géneros literarios. Y también veréis que como orador, también es un orador muy ameno, ¿no? Aparte, por supuesto, de sus artículos periodísticos en El País, La Vanguardia, etcétera, ¿no? Es decir, que corresponde al tipo de intelectual abierto a todo tipo de, digamos, de visiones actuales y a darle un punto de vista siempre crítico y personal. Yo le agradezco que esté aquí, que haya venido, que esté con nosotros, ya digo, no solamente por la amistad que nos une de hace ya muchos años, sino por compartir en esta zona, que él también ama mucho, él ama mucho el sureste español, y ha estado mucho por aquí, compartir este momento con nosotros. Y quería decir para acabar una cosa, no se puede, a lo mejor esto, lo que voy a decir no es una cosa, es una cosa muy personal, ¿no? De un punto de vista muy personal quiero decir. No se trata de que sea un intelectual de izquierdas o avanzado, que lo es, creo que sí, a su manera, pero yo creo que José María Ridao es algo más. Es una persona, un intelectual, un escritor que ama la literatura, que ama la vida, que ha viajado mucho, ha estado en Rusia, en Angola, trabajando como diplomático, aparte de otras múltiples tareas, pero creo que tiene siempre un punto de vista que no se puede, digamos, encasillar en lo que se puede llamar la pura izquierda o el puro progresismo. Yo creo que es algo más. Es una visión crítica, histórica, desde su conocimiento del mundo árabe, el sarabista, de su conocimiento del derecho,
es licenciado en Derecho, tiene un historial apabullante. Yo me ponía a su lado a estudiar y de broma le decía muchas veces, digo, por favor, Pepe, ¿quieres cerrar el libro? Y es que pasaba muy rápido en las hojas, ¿no? Bueno, era una broma mía que le gastaba de vez en cuando, pero la verdad que es una... Y aparte muy trabajador. Recuerdo, me anécdota nada más, cuando estábamos allí, me decía, bueno, nos vemos, Antonio, para irnos a Puerto Reyes, a la Rucha, a darnos un baño a 12:30. Dice, yo me levantaré, lo decía, a las 6 de la mañana, me pondría a trabajar en una novela, después haré un artículo y a las 12:30 nos vemos. O sea, antes de haber sido a la playa, en pleno verano, ya había trabajado 6 o 7 horas. O sea, es un trabajador también, aparte de un buen intelectual. Y claro, ya como la nostalgia no puedo evitarla, y algunos me han dicho aquí que si era poeta, no creo que sea... Bueno, soy poeta y no soy poeta, pero voy a leer para acabar unos versos que le dedico a toda la generación de entonces, a mi amigo Juan Cano Invernón, a Fulgencio, a toda esta generación que ahora rondamos los 30 y muchos, y tantos, y que bueno, pues es un recuerdo de entonces. Y lo dedico por venir y estar con nosotros a José Miguel Ridao. Es una obra, es un pequeño intento, digamos, de casi poema. Porque tuvimos también 20 años, y casi fue verdad. Entonces o luego, nutre la memoria levemente la verdad con otros 20 años. Los caminos con naranjos, veranos de entonces, entre libros y charlas, los días lentos, tan raudos, destino derramado de la hora entre el cielo tan azul y los cuerpos por la calle del aire o por los llanos, por la feria, por los cerros, o en el agua aún de las acequias que deja repetidos días de aquellos. Muchas gracias. Damos la palabra a José Miguel Ridao. Bueno, muchísimas gracias a Antonio Muñoz, en primer lugar, y a su mujer Nico por su acogida hoy a lo largo de este día que he pasado con ellos al llegar de Madrid. Y muchísimas gracias a Antonio García Soler por sus amabilísimas palabras, que yo creo que dejan testimonio claro de que nuestra amistad no es ya de 20 años, sino, según contaba hoy, creo que hasta 25 años. Puede ser, hace que nos conocíamos. Es desde luego para mí una satisfacción estar esta noche con ustedes, estar aquí en Mazarrón, y sobre todo es una satisfacción estar para hablar de una cuestión como es el 11 de septiembre. Y no lo digo por halagar de algún modo al auditorio, por agradecerles su presencia esta noche aquí, sino que lo digo con una convicción profunda, el hecho de agradecerles y estar satisfecho de estar, como digo, hablando del 11 de septiembre. Si ustedes se fijan, desde hace más de 2 décadas, cada vez que se habla de política cultural, cada vez que se habla de la cultura y cada vez que se habla eso, de política cultural y de cultura en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, normalmente ha tenido siempre una deriva de algún modo folclórica, de algún modo local. Llevamos demasiado tiempo cultivando, como diría Juan Goytisolo, nuestras señas de identidad. Por tanto, es una enorme satisfacción, como les digo, que un sábado de un mes de marzo del año 2002, Mazarrón, una localidad conocida sobre todo por su especial atracción durante el verano, se pueda discutir no sobre cuestiones locales, no sobre folclores muchas veces rescatados, no sobre tradiciones que la mayor parte de las ocasiones son inventadas, sino sobre una cuestión que es de interés general en todo el planeta, de interés general para todos los observadores, como es el mundo tras el 11 de septiembre. Por tanto, como les digo, no es un deseo de halagarles, no es un deseo de halagar a los organizadores por este ciclo, sino que es una satisfacción por una convicción profunda de que creo que tenemos que dar un giro radical a la comprensión de lo que es la cultura, de lo que es la política cultural en España y probablemente en el resto de Europa. Un giro que debe llevarnos a recuperar la idea ilustrada de cultura, la idea de cultura como excelencia, la idea de cultura como esfuerzo y valores logrados a través del esfuerzo, y no la idea de cultura que durante varias décadas ya estamos manejando, y que es una idea de cultura vinculada a la tradición, vinculada a lo que nos es dado, o incluso, como decía, a lo que inventamos para creer que nos es dado.
Si tenemos que hablar del 11 de septiembre, yo creo que en todos nosotros esa fecha evoca una primera cuestión, y es una especie de frontera. Nos han repetido, de algún modo hasta la saciedad, que el 11 de septiembre, esas imágenes terribles de dos aviones impactando sobre las Torres Gemelas en Nueva York y un tercer avión cayendo sobre un ala del Pentágono, marcaban una frontera que dividían la historia que habíamos vivido hasta entonces y pasaban a inaugurar una nueva era. Es decir, hemos vivido durante estos meses que han sucedido al 11 de septiembre instalados en una retórica permanente, en una retórica repetida desde los medios de comunicación, repetida por la clase política, repetida por los analistas, de que vivimos en el mundo una nueva era. Quizás se sorprendan si les digo que, a mi juicio, esta posición, esta retórica, es una retórica y una posición peligrosas. Siempre que en la historia reciente, en la historia de los últimos siglos, se ha hablado de nuevas eras, o como se decía, por ejemplo, en tiempos de Felipe II, se ha hablado de la más alta ocasión que vieron los siglos, o sea, cada vez que se ha creído estar en ese punto nuevo que inaugura una nueva era, siempre ha sido un momento donde la crisis ha salido de la capacidad de dominio de la política, de los gobiernos, de los ciudadanos, de las personas, de los individuos, se ha salido de la gestión y, por tanto, se ha llegado a situaciones muchas veces dramáticas. Es decir, que por una primera cuestión de pura experiencia histórica, esa retórica de la nueva era, del nuevo comienzo, ha estado normalmente vinculada al prólogo de situaciones extraordinariamente complejas, situaciones extraordinariamente violentas en la mayor parte de las ocasiones. Ya les digo entonces que mi objetivo sería esta tarde, esta noche aquí en Mazarrón, insistir en una idea que yo procuro repetir allá donde hay ocasión de hablar sobre el 11 de septiembre, y es que no nos dejemos arrastrar por la retórica de la nueva era. Es decir, dejémonos arrastrar por la idea mucho más clara de que estamos viviendo una situación de crisis extraordinariamente compleja, pero una situación de crisis donde trazar esa frontera, trazar esa línea que separa lo antiguo de lo radicalmente nuevo, nos lleva, y esta es la segunda razón por la que estoy en contra de esta retórica de la nueva era, nos lleva a lo más grave que puede ocurrir en términos políticos, en términos culturales, en términos sociales, que es decir, que todo lo que aprendimos en el pasado no nos sirve para nada. Si estamos en una nueva era, quiere decir que toda nuestra experiencia, todo lo que pudimos extraer de lo que vivimos, no nos sirve y tenemos no solamente que constatar que estamos en un tiempo nuevo, sino que inventar los conocimientos. Esta es, como le digo, la segunda razón. Para hablar del mundo después del 11 de septiembre, creo que es importante retrotraernos a un libro extraordinariamente valioso de algunas fechas anteriores. Es un libro de Tzvetan Todorov, que se llama Memoria del mal y tentación del bien, en el que Todorov hace una distinción muy clara, muy precisa, entre lo que él llama la memoria literal y la memoria ejemplar. Él llama memoria literal aquella memoria, estamos hablando en el contexto de lo que les decía, cometer esta especie de crimen de, si hablamos de una nueva era, nada de lo que supimos en el pasado, nada de lo que aprendimos en el pasado nos servirá, pues como digo, Todorov, al enfrentar este problema, distingue entre memoria literal y memoria ejemplar, y la memoria literal dice que es aquella memoria que utilizan quienes, habiendo sido víctimas en el pasado, se creen con derecho a todo, a pedir todo en el futuro. Es decir, como yo padecí, imaginen cualquier situación de las muchas situaciones dramáticas que ha habido a lo largo del siglo XX, o los míos padecieron esas situaciones dramáticas, por tanto yo tengo derecho a una reparación. Esto, como les digo, le llama Tzvetan Todorov la memoria literal. Frente a esta memoria literal, lo que Todorov opone es la memoria ejemplar, y es una memoria de todo punto distinta. La memoria ejemplar para Todorov es aquella que lleva a quien ha sido víctima a decir: puesto que yo he sido víctima, puesto que yo he sufrido, o los míos han sufrido en el pasado como consecuencia de algún drama, de alguna tragedia, lo que tengo que hacer es evitar que nadie en el presente vuelva a pasar por lo que yo pasé. Es decir, frente a esa idea de la memoria literal, que lo que dice es tengo derecho puesto que padecí, la memoria ejemplar lo que dice es puesto que padecí, busquemos las causas, busquemos las vías, busquemos las ideas fuerza que eviten que nadie vuelva a pasar lo que yo pasé. Entonces, Todorov ejemplifica esta memoria
ejemplar a través de una serie de figuras que en el siglo XX fueron víctimas, por ejemplo, de los campos de exterminio nazis, gente como David Rousset, como Margaret Buber-Newman, figuras relevantes que padecieron en los campos de exterminio nazis y que se opusieron radicalmente al régimen soviético sobre la base de que tenían noticia de que en el régimen soviético había campos de exterminio. David Rousset tuvo un enfrentamiento que llegó incluso a los tribunales en Francia con Jean-Paul Sartre, un enfrentamiento que ganó finalmente Rousset, porque Jean-Paul Sartre defendía en primer lugar que no era oportuno denunciar los campos en la Unión Soviética porque eso era dar alas a la burguesía, al capitalismo, a las fuerzas de la reacción, mientras que David Rousset, cuyo origen militante era comunista, él era un militante comunista en el origen, lo que dijo es: puesto que yo padecí bajo el régimen nazi, en absoluto estoy dispuesto a convalidar un régimen, por más que sea un régimen comunista, que se expresa, que se manifiesta en formas de campos de exterminio. Entonces, como digo, esto es la memoria ejemplar opuesta a la memoria literal que distingue Svetan Todorov. Todorov también señala una cuestión, y es cuáles son los riesgos, cuáles son los procedimientos a partir de los cuales la memoria ejemplar deja de funcionar. Pues él señala básicamente dos. Dice, la memoria ejemplar deja de aplicarse cuando se banaliza el mal. Y se banaliza el mal, según Todorov, cada vez que ante una situación grave, pero no una tragedia, se dice estamos ante un holocausto. Cada vez que ante un problema de tipo cultural o un problema de censura de determinados libros o determinados periódicos, que son problemas extraordinariamente graves, no se les considera problemas extraordinariamente graves, sino que se dice estamos ante un genocidio cultural. Bueno, lo que dice Todorov es esta devaluación, este confundir las tragedias radicales del pasado con situaciones graves de crisis, es decir, no es quitarle un ápice de gravedad a la censura, pero insistir, como insiste Todorov, en que hay una distancia entre un genocidio y una situación de censura. Bueno, pues si esa distinción no se hace, como dice Todorov, eso es un camino para impedir que la memoria ejemplar se aplique. Pero hay un segundo camino que también señala Todorov, y es que las tragedias que se vivieron en el pasado se consideren únicas, que se considere que nunca más se podrá reproducir aquello que se vivió. Él lo ejemplifica una vez más con el Holocausto. Dice, si todo el Holocausto que se vivió en el siglo XX, bajo el régimen nazi, es un Holocausto que no se va a volver a repetir, que fue excepcional, que fue una figura única en la historia, todo lo que nos puede enseñar el Holocausto deja de servir, puesto que es una materia, es un hecho absolutamente único. Pues bien, aquí es donde yo creo que podemos enlazar con el 11 de septiembre. Cuando Todorov dice la manera de evitar que se aplique la memoria ejemplar es considerar un acontecimiento del pasado, es único, creo que ese razonamiento también nos sirve si lo aplicamos hacia el futuro, también nos sirve si decimos que esta es una nueva era. Si nosotros insistimos en que lo que estamos viviendo no tuvo precedentes, de algún modo no tuvo causas que estuvieran en nuestras manos, todo lo que aprendimos y lo que es más grave, todo lo que aprendamos, no nos servirá para gestionar nuestro presente. Por tanto, como les digo, es necesario, para analizar el mundo después del 11 de septiembre, deshacernos de la idea de que estamos ante una nueva era, de que estamos ante un acontecimiento único. Si dejamos todo esto de lado, si dejamos de lado toda esta retórica, creo que estaremos mucho más en condiciones de analizar qué es lo que pasó, por qué pasó, qué está pasando después de esto. Por tanto, si hacemos esta mirada, si alejamos de nosotros esta retórica de la nueva era, lo primero que tenemos que constatar es qué argumentos, o una de las primeras cuestiones que podemos constatar es qué argumentos utilizó el grupo terrorista, el grupo Al-Qaeda, en principio, para llevar adelante sus atentados. ¿Qué es lo que ellos alegaron para secuestrar una serie de aviones y cometer el crimen masivo más importante de la historia? Lo que ellos alegaron son básicamente tres argumentos, y creo que es importante hacer una distinción que consiste en decir, no se trata de justificar
en absoluto lo que ocurrió no tiene ninguna justificación, sino de explicarlo, tratar de explicarlo, es decir, tratar de ver con los ojos de quienes lo llevaron a cabo. Pues bien, los argumentos que ellos utilizaron fue que, en primer lugar, lo que ellos hacían estaba respondiendo a la situación que se vivía en Irak, al embargo que se lleva adelante en Irak, que la comunidad internacional aplica sobre Irak, y que es un embargo que viene desde la Guerra del Golfo, desde la, por así decir, Segunda Guerra del Golfo. Un embargo que, según las fuentes independientes, como pueden ser Cruz Roja, ha producido prácticamente 1 millón de muertos entre la población civil como consecuencia del embargo absoluto sobre la población iraquí. La situación en que coloca el hecho de que Bin Laden o Al-Qaeda, su organización, utilice lo que es una realidad, que es que el embargo sobre Irak está produciendo centenares de miles de muertos inocentes, de población indefensa, que es una población víctima de dos cosas, una de su propio tirano, que es Saddam Hussein, pero otra del comportamiento de la comunidad internacional. Por tanto, son víctimas de lo peor que puede haber en una sociedad, que es una tiranía, pero también de las causas que en principio nos parecerían más nobles. Pues el hecho de que Saddam Hussein Bin Laden utilice esta situación, coloca a los países occidentales ante una alternativa extraordinariamente difícil. Es decir, lo que Bin Laden es consciente al utilizar este argumento es que haga lo que haga la comunidad internacional con relación a Irak, siempre será una respuesta favorable a Al-Qaeda y a Bin Laden. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si la comunidad internacional reconoce lo que es una evidencia, que es que el embargo está siendo extraordinariamente costoso para la población iraquí, y por tanto levanta el embargo, quien ha ganado es Bin Laden. Quien ha conseguido que se levante una situación injusta como es el embargo sobre Irak, una situación que está produciendo unos daños extraordinariamente importantes en poblaciones indefensas y civiles, quien ha conseguido esa victoria habrá sido Bin Laden al usar este argumento tras los atentados de las Torres Gemelas. Pero ¿qué ocurre si la comunidad internacional no atiende ese requerimiento y por tanto hace caso omiso, mira hacia otro lado sobre los efectos del embargo? Pues que, una vez más, Bin Laden vuelve a ganar en el sentido de que el argumento sigue en pie. El argumento de que hay una situación manifiestamente injusta sobre Irak, que está padeciendo la población iraquí, sigue en manos de Al-Qaeda, sigue en manos de Bin Laden. Es decir, es un argumento que puede volver a utilizar cada vez que decida cometer una tropelía que, insisto, no tiene ninguna justificación. Es decir, no interpreten lo que estoy diciendo, y esto es importante subrayarlo, como justificación, sino como explicación, es decir, como un intento de colocarse en la mirada de quien lleva estos atentados adelante. Hay una segunda cuestión que invoca Bin Laden, que invoca Al-Qaeda, que es la cuestión de la presencia norteamericana en los lugares santos del Islam, básicamente en Arabia Saudí. Yo creo que aquí es importante destacar una gran paradoja con la que se ha movido la diplomacia occidental y con la que se ha movido la comunidad internacional en general y de manera muy específica a partir de la Segunda Guerra del Golfo, a partir de la Operación Tormenta del Desierto, y es que cuando se habla de países musulmanes moderados, la comunidad internacional está refiriéndose a países musulmanes que son estrictamente los más dictatoriales. Es decir, da la impresión de que la medida de la moderación de esos países es su amistad o su aceptación de nuestros intereses, pero no el trato a sus poblaciones. Pocos gobiernos como el de Arabia Saudí son tan intransigentes, son tan fundamentalistas, son en definitiva tan dictatoriales como su población, como es, como digo, el gobierno de la familia Saud. Y sin embargo, lo que ha hecho la comunidad internacional, lo que ha hecho la diplomacia occidental en todos estos años, ha sido considerar que ese régimen es un régimen moderado. Es algo verdaderamente paradójico, por no decir absolutamente cínico en ocasiones. Pues bien, lo que Bin Laden dice es: resulta inaceptable que los musulmanes tengan que aceptar la presencia de tropas norteamericanas, tropas, en su discurso, de infieles en los lugares santos del Islam, en este país moderado que es Arabia Saudí. Una vez más,
esta posición de Bin Laden, esta reivindicación de Bin Laden, coloca a la comunidad internacional ante una situación extraordinariamente difícil. Si los Estados Unidos, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, retiran sus tropas de Arabia Saudí, la victoria es de Bin Laden. Pero si no la retiran, si no retiran sus tropas, si no restablecen un equilibrio de paz y no un equilibrio militar en la región, una vez más el argumento queda en manos de Bin Laden, de Al-Qaeda o de cualquier otra organización dispuesta a cometer acciones de la naturaleza de Al-Qaeda y de Bin Laden. Significa esto que, como en el caso anterior, como en el caso de Irak, la comunidad internacional, que había transigido por situaciones extraordinariamente paradójicas, que había transigido por contradicciones en su relación con los países árabes y los países musulmanes, se encuentra como consecuencia del 11 de septiembre ante un callejón sin salida. Lo mismo que en Irak no podía levantar el embargo sin darle la victoria a Saddam Hussein, o no podía mantener el embargo sin dejar el argumento en manos de Saddam Hussein, lo mismo ocurre en Arabia Saudí, y por tanto retirar las tropas es darle la razón a Saddam Hussein, pero no retirarlas es darle el argumento a Saddam Hussein una vez más. Y el tercer elemento que utiliza Bin Laden y que utiliza Al-Qaeda para justificar lo injustificable, insisto una vez más, que son esos atentados monstruosos en las Torres Gemelas y el Pentágono, es la situación en Palestina y en Oriente Próximo. Si ustedes se fijan, uno de los discursos más frecuentes respecto a la situación en Palestina y en Oriente Próximo ha sido el discurso de decir que estamos ante dos derechos de dos pueblos sobre un mismo territorio, dos derechos fatalmente contrapuestos, obligando a enfrentarse a dos pueblos sobre un mismo territorio. Yo creo que hay que empezar señalando que esto no es así. Es decir, en Palestina vivían los palestinos. Sobre Palestina hubo una utopía de corte nacionalista y de corte socialista, es decir, es una mezcla, la de Theodor Herzl, que en el Estado de los judíos, a finales del siglo XIX, considera que la solución al problema judío en Europa es lo que él dice en este libro, llevar a un pueblo sin tierra a una tierra sin pueblo. Es decir, lo cual es una manifiesta negación de la realidad. En Palestina siempre hubo palestinos que eran cristianos, musulmanes y judíos, pero había palestinos. Por tanto, como digo, no se puede explicar este conflicto en términos de dos derechos igualmente valiosos enfrentados sobre un mismo territorio. Estamos ante una población que vivía en este territorio y una utopía del XIX, una utopía que triunfa. Hay solamente dos utopías del siglo XIX que triunfan a lo largo del siglo XX, que es la utopía sionista y la utopía comunista en la Unión Soviética. Pues la utopía sionista que triunfa sobre el Estado de Palestina como consecuencia del Holocausto, como consecuencia del genocidio que lleva adelante el régimen nazi. A partir de ese momento se produce una situación donde lo que sucede en Palestina es lo propio de las políticas sectarias. Sectarias en el sentido de hay comunidades que no están dispuestas a encontrar esos lazos de transversalidad que permite a todas las personas, con diferencia de credo, de raza o de lengua, vivir sobre un mismo territorio. Antes de encontrar esos espacios comunes, eso que en la Revolución Francesa fue la ley única, la ley que se aplica con carácter territorial, en Israel, en Palestina, en los territorios ocupados, lo que va prosperando es la idea contraria. La ley no se aplica a un territorio, sino que la ley se aplica a las personas. Es lo que en derecho se llama, es un fuero personal. Hay que tener unas determinadas condiciones personales para recibir la aplicación de una ley y no, como digo, una ley que se aplica en el interior de unas fronteras a quien se encuentre en esas fronteras. Entonces, no son dos derechos en colisión, es una utopía que triunfa sobre una población que ya vivía. Y a partir de ese momento lo que se genera es una situación de enfrentamiento sectario y de, digamos, retraimiento sectario por parte de la comunidad israelí, que es la que ocupa, y en reacción también por parte de la comunidad palestina. Y para esta segunda dimensión, la comunidad palestina, hay que ver el camino que se recorre entre los años 60, cuando Yasser Arafat habla todavía de una Palestina laica, de una Palestina donde convivan judíos, musulmanes y cristianos, a la situación en la que nos encontramos hoy,
que todo el arsenal legal elaborado por Naciones Unidas está yendo a parar a manos de Hamas, a manos de Yihad Islámica, está yendo a parar, en definitiva, a quienes responden a la utopía sionista, a este conglomerado de judaísmo, nacionalismo y socialismo, responden desde las posiciones del Islam, pero con argumentos perfectamente simétricos. Es decir, se ha perdido cualquier referencia con las soluciones ofrecidas por la Revolución Francesa, con cualquier solución transversal que permita, a través de una sola ley, vivir a todas las personas. Visto esto sobre el problema en Palestina, o sea, lo que es el problema histórico en Palestina, esta rápida aproximación, creo que también vale la pena que miremos algo más detenidamente el problema en términos políticos. En términos políticos, una cuestión que se suele olvidar con demasiada frecuencia antes del 11 de septiembre, pero sobre todo después del 11 de septiembre, es que Palestina está sometida a ocupación. Quiere esto decir que cada vez que hay un acto de resistencia de los palestinos, automáticamente es considerado como terrorismo. Yo no trato con esto, volvemos a lo mismo, a justificar esas acciones violentas. Trato de describir una situación que es, hay un ejército ocupante que ha ocupado en el año 67, por no hablar de las fronteras previas al 67, que ha ocupado los territorios que, según la resolución de Naciones Unidas, la resolución de la partición, correspondía al Estado palestino. Esta situación de ocupación se está manteniendo durante más de 30 años. Y esta situación de ocupación está llevando a pervertir sistemáticamente las aproximaciones a la paz en Oriente Medio, en Oriente Próximo, a la paz en Palestina. ¿Qué quiero decir que está pervirtiendo las aproximaciones? Pues miren, un acontecimiento relativamente reciente, es el buque procedente de Irán con armas para los territorios ocupados, que es detenido por las autoridades israelíes. En cualquier Estado democrático, la carga de la prueba es siempre positiva. Es decir, quien quiera acusar a la autoridad palestina de ser la responsable última de ese barco, tiene que mostrar pruebas, y esto es así en los Estados democráticos, pruebas de que la autoridad palestina está detrás. Sin embargo, aquí se invierte la carga de la prueba. Se dice, Yasser Arafat tiene que demostrar que este cargamento no era para él. Eso en ningún Estado democrático puede funcionar. Nadie puede demostrar su inocencia. Nadie está obligado a demostrar su inocencia. La inocencia se presupone y es la carga de la prueba radica en el acusador. Bueno, pues esto es completamente invertido en los territorios ocupados. Está invertido en los territorios ocupados las aproximaciones al cese de la violencia. Para que entiendan de un modo gráfico qué es lo que pretendo decir con estas aproximaciones al cese de la violencia, imaginen una situación en el año 43, en 1943, con Francia ocupada por Alemania, y que llegara un mediador que dijera la manera de resolver el conflicto que tienen en este momento Francia y Alemania es que la resistencia francesa deje de cometer sabotajes. Y es más, si la resistencia francesa comete sabotajes, será Pétain, será el líder de la Francia libre, de la Francia que los nazis dejan, en fin, a gestionar por los propios franceses, el que responderá. Es decir, cualquier mediador juicioso, ante una situación como esa, en el año 43, hubiera dicho, el primer paso para lograr un acuerdo, un arreglo en esta situación, sería que Alemania se retire. Bueno, pues esto, como digo, en Palestina es completamente invertido, y lo que se dice es, lo que tienen que hacer los palestinos es dejar de cometer atentados. Y vaya una vez más por delante, que no estoy tratando de justificar los atentados, sencillamente tratando de explicar el marco conceptual donde se produce esa violencia y cómo en ese marco conceptual las aproximaciones que se hacen están invertidas, están, por no decir pervertidas, a partir de que se silencia un hecho como es el que los territorios están ocupados, llevan ocupados desde el año 67. Todos estos procesos, es decir, el proceso alegados por Bin Laden, el proceso que se vive en Irak, el proceso que se vive en Arabia Saudí, la presencia en Arabia Saudí y los territorios ocupados, son procesos que se han acentuado gravemente, es decir, se han acentuado en una deriva probablemente inconveniente a partir del 11 de septiembre. ¿Y por qué digo que se han acentuado en una deriva inconveniente? Pues se han acentuado porque a raíz del 11 de septiembre nadie, digo, en un plano gubernamental, en gran parte de los analistas, en gran parte de los intelectuales,
nadie ha querido ver lo que había en el fondo de los atentados del 11 de septiembre, que no era ni mucho menos nada de esto que alegaba Bin Laden, porque, insisto, desmenuzar, analizar los argumentos que expone Bin Laden no es darles ni credibilidad ni justificar lo que hace Bin Laden, pero lo que sí nos lleva es a ver que se está pervirtiendo, que estamos invirtiendo nuestro pensamiento. ¿En qué sentido lo digo? Pues que nadie ha querido ver que detrás de los atentados del 11 de septiembre lo que hay es un grupo de terroristas. Parece una evidencia, pero a continuación veremos que no es esta evidencia la que se ha impuesto en el plano internacional, en el plano político ni en el plano intelectual. Decir que detrás de los atentados del 11 de septiembre lo que hay es un grupo de terroristas es decir que hay un grupo de personas, por amplio que sea, hablen de 300, de 500, de 1.000, de 1.500, de 3.000 personas, pero en cualquier caso estamos hablando de un grupo limitado de personas que deciden cometer una atrocidad. Por el contrario, cuando hemos analizado el 11 de septiembre, nunca hemos admitido esto. Los responsables últimos de los atentados terroristas son terroristas. Lo que hemos tratado es de vincular esas acciones a grupos humanos más amplios. Por eso les digo que parece una evidencia, pero verán que no es una evidencia. Primer argumento que se utiliza en este plano. Se dice, y lo habrán oído sin duda, los atentados del 11 de septiembre son una manifestación de la lucha entre ricos y pobres en el planeta. Es un primer combate entre los países opulentos y países que viven en la miseria desde hace décadas. Difícilmente podemos considerar que estemos ante un hecho de esta naturaleza. Bin Laden, como ustedes conocen bien, es una de las principales fortunas del planeta. Gente como Muhammad Atta, el líder de la célula que dirige los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, disfruta de aquello que no puede disfrutar ninguna de las poblaciones en cuyo nombre dicen estos argumentos que actúan, y es, por ejemplo, ir a emborracharse la noche antes de los atentados o a divertirse, no sé, a emborracharse, porque, en fin, tratándose de musulmanes creyentes, pero la prensa decía emborracharse, pero en cualquier caso hacen en Boston, y por tanto les aseguro que las personas que viven en Etiopía o que viven en situación de pobreza en cualquiera de los países musulmanes no están en condiciones de sufragarse una franca chela en Boston. Es decir, que difícilmente podemos admitir que están hablando en nombre de los pobres del planeta. Es decir, una cosa es que ellos lo pretendan o que lo pretendieran, y otra cosa es que nosotros le demos credibilidad y aceptemos que eso puede ser así. ¿Y por qué no puede ser así además? Porque, a mi juicio, bastante estigmatizada está la pobreza en el planeta, bastante estigmatizado está el hecho de pertenecer a un país pobre en el planeta, como para encima considerar que la pobreza se puede convertir en una antesala del terrorismo. Basta ver situaciones como la inmigración, situaciones difíciles, la inmigración en nuestro país, como para que además, a través de estos razonamientos de que Bin Laden y Al-Qaeda representan a los pobres del planeta, lanzar la sospecha sobre la comunidad de inmigrantes, que es una tentación que hubo, que es una tendencia que hubo inmediatamente después del 11 de septiembre. Por tanto, como digo, lo que hay que hacer es recordar, frente a estos análisis de Bin Laden y Al-Qaeda, son una manifestación de la pobreza frente a la riqueza, de los pobres frente a los opulentos, recordar lo que les decía al principio y que parecía una evidencia. Estamos ante un grupo terrorista, estamos ante personas que deben asumir la responsabilidad de sus actos y que no representan a nadie excepto a ellos mismos. Hay una segunda versión que trata de poner en cuestión esta idea de que los responsables de Al-Qaeda y de Bin Laden y el grupo terrorista son los responsables de estas acciones, que es, por ejemplo, la que utilizó el canciller alemán Schroeder. Schroeder dijo: estamos ante un conflicto de la Edad Media con la modernidad. Una vez más, como ustedes ven, lo que opera aquí es la negación de esa evidencia de que los terroristas son responsables de sus actos, y serán muchos o pocos, pero son ellos y exclusivamente ellos, que no representan a nadie, quien deben responder de sus actos. Y lo que es curioso es que en esta aproximación del canciller Schroeder al problema del 11 de septiembre, las responsabilidades del 11 de septiembre, lo plantea en términos cronológicos. Si analizamos detenidamente lo que está diciendo Schroeder, veremos que lo que viene a decir es que las fronteras no son geográficas, sino que las fronteras son de tiempo. Es decir, que basta pasar
de un territorio a otro para que no solamente cambiemos de país, sino que cambiemos de siglo. Esto, como entenderán, es una perfecta fantasía, y hay un elemento clarísimo que demuestra que es una fantasía, y es Muhammad Atta y sus cómplices, cuando se estrellan contra las Torres Gemelas, saben algo que yo por lo menos no sé hacer, y creo que la mayor parte de ustedes tampoco, que es conducir un Boeing, no sé la marca, no recuerdo la marca, y estrellarlo contra las Torres Gemelas. Si estas personas efectivamente representaran a la Edad Media, difícilmente iban a tener conocimientos como es la de conducir aviones de pasajeros de inmenso tonelaje. Es decir, que una vez más esta aproximación de Schroeder, que es una aproximación que parecía muy clarificadora, lo que vuelve a ocultarnos es la idea básica, que es los terroristas son responsables de sus acciones, no son portavoces ni de los pobres, ni son, por supuesto, portavoces de la Edad Media, puesto que conocen perfectamente el mundo contemporáneo y, en definitiva, son contemporáneos de todos nosotros, con conocimientos extraordinariamente contemporáneos como es el de conducir aviones. Y llegamos así al tercer argumento que se utilizó para negar la evidencia de que los responsables de las acciones del 11 de septiembre eran sencillamente los terroristas, que es el famoso choque de civilizaciones. Como todos ustedes saben, Huntington en el año 93 publica en Foreign Affairs, una revista especializada en análisis internacional, un artículo escrito bajo el impulso del Departamento de Estado norteamericano, que trata de identificar cuál va a ser el enemigo en el futuro a partir de la caída de la Unión Soviética. No deja de ser ilustrativo que la primera frase del artículo de Huntington sobre el choque de civilizaciones sea que los conflictos de la nueva era vayan a ser entre civilizaciones. Como vemos, Huntington está tratando de hacer aquello que Todorov denunciaba, aquello que les señalaba al principio, y es, si estamos ante una nueva era, si estamos ante una época enteramente inédita, estamos ante una época única, nada de lo que aprendimos en el pasado nos sirve, y por tanto no es que tengamos que hacer frente a los desafíos de conocer esta época, sino que además tenemos que hacerle frente, por así decir, desnudos de todo conocimiento. Huntington, por tanto, lo que dice es nueva era, reproduce la idea de la nueva era. Pero no solamente se puede criticar el choque de civilizaciones como explicación del 11 de septiembre por esto que les digo, no solamente se puede criticar porque Huntington hable de nueva era, que es una retórica extraordinariamente peligrosa. Hay algo, a mi juicio, mucho más importante, y es Huntington está creando un concepto nuevo, que es el de civilización. Si ustedes tienen la paciencia de hojear esos 30 folios que de algún modo han cambiado la percepción del panorama internacional desde 1993, esos 30 folios que ponen en circulación la hipótesis del choque de civilizaciones, verán que prácticamente en cada párrafo Huntington se ve en la obligación de reexplicar qué es una civilización. Tiene que explicar sistemáticamente qué es la civilización, al punto de que cuando uno acaba de leer su choque de civilizaciones, podrá entender lo que es un choque, pero lo que no entiende, desde luego, es qué es una civilización. Y creo que la mejor manera de ejemplificar que es muy difícil entender qué entiende Huntington por civilización, o por decirlo de manera más, digamos, sostenida, que Huntington está en el fondo utilizando un concepto escolástico, un concepto que deriva de la lógica del discurso, pero no del análisis de la realidad. Que hablar de civilizaciones en el sentido que lo hace Huntington es porque lo necesita para elaborar su argumento, pero no porque lo haya extraído de un análisis directo de la realidad. Porque si observamos directamente la realidad, nos daremos cuenta de, digamos, la tramoya que hay detrás del choque de civilizaciones. Lo primero es que Huntington habla de una civilización occidental opuesta a una civilización musulmana. Una civilización occidental que no se opone a una civilización oriental, lo cual sería lo lógico, sino a una civilización musulmana, o no una civilización cristiana que se opone a una civilización musulmana. Es la civilización occidental que encarna todo lo bueno, todo lo positivo, y la civilización musulmana que, como se ha empezado a decir, y como señala Huntington en algún momento, tiene pendiente una revolución laica, tiene pendiente el Islam, el laicismo, tiene pendiente llegar a situaciones de secularización como la que se vive en nuestros países.
Como les digo, es un concepto extraído de la lógica del discurso y no del análisis de la realidad, porque ¿qué pensaríamos nosotros si oyéramos frases como el cristianismo debe ser laico? No fue el cristianismo laico, no lo puede ser jamás, ninguna religión puede ser laica, es contradictorio en los términos. Lo que sucede en Europa es que los poderes políticos reaccionan enviando la religión al espacio privado de la vida de las personas. Es decir, es irrelevante a efectos de la aplicación de la ley el credo religioso. Y de esta manera generan en la sociedad un espacio laico. Si lo vemos en estos términos, veremos que lo que se le está pidiendo al Islam es algo que el cristianismo ni ninguna religión puede tener, que es el laicismo. Y si lo miramos en estos términos, veremos que la pregunta relevante no es si el Islam puede modernizarse, puede ser laico, sino si las sociedades donde la mayoría de las personas son musulmanas pueden modernizarse. Y en ese contexto veremos que la respuesta es absolutamente sí, exactamente igual que se modernizan las sociedades cristianas o se modernizan las sociedades budistas o se ha modernizado la totalidad del sudeste asiático, modernizado entendiendo por desarrollo económico. Por tanto, no es un problema de que el Islam sea o no sea, es un problema de cómo está Huntington enfrentando esa realidad. Y como digo, no es que está contemplándola, sino que lo que está es creando un discurso. Está creando un discurso que lo que lleva es a pedirle al Islam aquello que el cristianismo no ha podido dar. Pero además, no solamente es difícil hablar de civilizaciones por esta asimetría en las oposiciones, porque asimetría en el sentido de que hablamos de civilización occidental y de civilización musulmana, no de civilización oriental. Es además inconveniente, es además escolástico hablar de civilización, porque si nos colocamos en el segundo elemento, es decir, en la civilización musulmana, ¿a qué se refiere exactamente Huntington cuando habla de civilización musulmana? Yo siempre pongo un ejemplo que es el trabajo de un fotógrafo marroquí, Abbas, que dedicó varios años a fotografiar mujeres en el Islam. En España, en torno a la niña del Escorial, que quería ser escolarizada con hijab, pero aparecían sobre todo mujeres musulmanas de Mali que estaban machacando mijo vestidas como se viste en Mali, es decir, con un simple pareo y desnudas de cintura para arriba. Si la idea de civilización que utiliza Huntington fuera esa idea clara que solo se refiere a una realidad, que está tomada de la realidad, tendríamos que llegar a la conclusión de que la señora de Mali y la señora que viste burka no pueden pertenecer de ninguna manera a la misma civilización. La musulmana de Mali sería inmediatamente arrestada, si no, en fin, sometida a las mayores barbaridades que pueda un régimen autoritario, como es el régimen talibán, hacer con una mujer que vaya con los pechos desnudos por las calles. Pero paralelamente una señora con burka en Mali sería absolutamente incomprensible. Es decir, esa idea de civilización que está utilizando Huntington es una idea escolástica, es una idea que no está derivada de la realidad, sino que está construida para forjar la idea de que vamos a un choque de civilizaciones. Si hacemos un poco el balance de lo que hemos estado viendo, lo que vemos es, por un lado, los argumentos que utiliza Bin Laden, que son argumentos que obedecen a realidades existentes en la región mediterránea, que son argumentos que responden a problemas en la realidad del mundo árabe y musulmán, pero que son mal interpretados, mal utilizados, que son utilizados indebidamente por Bin Laden. Tenemos junto a esto un segundo bloque de argumentos que ocurre tras el 11 de septiembre, que es esta idea de, esta incapacidad, más que esta idea, de reconocer lo evidente, que los responsables de los atentados son quienes lo han cometido. No es necesario buscar un grupo humano más amplio que responda de los atentados del 11 de septiembre. Es decir, basta con decir ha sido Al-Qaeda y sus militantes y decir que Al-Qaeda ni representa a los pobres del planeta, ni representa a la Edad Media, ni representa, por supuesto, a una supuesta civilización musulmana. Pues bien, con esta serie, estas dos series de argumentos, ¿qué es lo que podemos ver que está ocurriendo desde el 11 de septiembre en adelante? Todo este discurso que se ha creado de nueva era, negación de los problemas, tratar de buscar grupos humanos que respondan colectivamente de lo que hicieron unas personas que son ellas y solo ellas las responsables,
Todo esto, ¿cómo se está traduciendo en el panorama internacional? Pues yo señalaría solamente 3 rasgos. Creo que una de las primeras cosas que se ha producido ha sido una militarización de la vida norteamericana. Hay una deriva autoritaria en la vida interna norteamericana. Tendencias que hasta ahora habían sido, digamos, contenidas, se les había hecho retroceder a través de luchas ejemplares, como eran la lucha por los derechos civiles en los años 60, la lucha que llevaba a la integración de los negros, a la exigencia de los mismos derechos, a la integración de los judíos, a la integración de los ciudadanos norteamericanos de origen árabe. Es decir, todas estas luchas han sido absolutamente barridas de un plumazo y han sido sustituidas por una militarización creciente de la vida norteamericana. Si ustedes contemplan cualquier cadena de televisión procedente de Estados Unidos en estos momentos, a través de los sistemas de satélite, verán que todas las noticias aparecen siempre con la guerra de Estados Unidos en guerra, en fin, todo un discurso bélico permanentemente instalado. Ayer mismo se conoce la noticia de que el presidente Bush pone en circulación una vieja idea que era el gabinete en la sombra para hacer frente a una crisis total, una crisis que cuando se ideó este gabinete en la sombra, este gobierno en la sombra de los Estados Unidos, trataba de responder al desafío nuclear y por tanto a un riesgo real de que que Washington, que los centros de poder en Washington fueran barridos por un ataque nuclear soviético. Pues esta idea, que no se llegó a poner en circulación con la amenaza real del equilibrio del terror, del equilibrio nuclear, se ha puesto, sin embargo, en circulación por el presidente Bush a raíz de los atentados del 11 de septiembre, cuyo riesgo, comparado con la situación nuclear, pues creo que todos ustedes percibirán, es desproporcionado. Esto nos lleva, como digo, a esta primera idea, que es la idea de que el pensamiento norteamericano, y como única potencia en el mundo, tiene una extraordinaria importancia sobre todos los resto de países, sobre ciudadanos concretos, en definitiva sobre nosotros, el hecho de que el país más poderoso del planeta, el que marca nuestras políticas, haya militarizado su pensamiento. Hay una segunda cuestión, una segunda consecuencia derivada del 11 de septiembre y muy vinculada a esta militarización del pensamiento, que es la recuperación de la retórica de la Segunda Guerra Mundial. Todos ustedes habrán oído también hablar de la aparición del eje del mal, un eje del mal donde están países como Irak, países como Irán y países como Corea. En el caso de Irán, las propias autoridades iraníes no acaban de entenderlo, ellos han facilitado la operación militar de Estados Unidos en Afganistán, ellos han colaborado en impermeabilizar las fronteras para que los responsables de Al-Qaeda no pudieran huir de Afganistán. Es decir, la colaboración de los sectores reformistas dentro de Irán ha sido leal y ha sido expresa con Estados Unidos y, por tanto, no entienden esta operación que les incluye en un supuesto eje del mal. La explicación que se da tanto en Estados Unidos como en el propio Irán es la preocupación que ha existido en todo momento en Israel en esta aproximación de Estados Unidos a Irán. Lo que temió el gobierno de Sharon fue que la aproximación que podía derivar de la colaboración leal de los sectores más aperturistas dentro de Irán con Estados Unidos en su guerra en Afganistán pudiera de algún modo romper la exclusividad que mantiene Israel en su relación con Estados Unidos. Y por tanto lo que se ha hecho ha sido dinamitar, crear conflictos muchas veces artificiales para romper esta relación. Pero insisto que esta es la cuestión de fondo. La cuestión a la que me refería como segunda consecuencia del 11 de septiembre era la militarización de la lengua, de la recuperación de ese discurso de la Segunda Guerra Mundial, hablando del eje del mal. Es importante tener en cuenta que la política norteamericana, en particular desde el año 67, desde 1967, es una política que ha apelado sistemáticamente a esta retórica de la guerra mundial, una retórica que lleva a que el enemigo de Estados Unidos siempre sea Hitler. Si se fijan, Bin Laden era Hitler, pero Saddam Hussein era Hitler, Khomeini era Hitler, Muammar el-Gaddafi era Hitler, es decir, siempre el enemigo es caracterizado como Hitler. Esto puede parecer una anécdota, pero ha aparecido recientemente un libro en Estados Unidos, escrito por un
por el hijo de una superviviente judía de los campos de exterminio. Y doy este detalle porque es importante, es decir, creo que solo puede escribir este tipo de libros quien está autorizado moralmente para hacer la crítica de lo que en este libro de Finkelstein, que se llama La industria del Holocausto, critica. Finkelstein lo que pone de manifiesto es por qué el Museo del Holocausto se encuentra en Estados Unidos. Es una pregunta que si no la hace Finkelstein, yo confieso, no hubiera caído. ¿Por qué Estados Unidos considera que el Museo del Holocausto, que tiene lugar en partes de Polonia, en Alemania, tiene que ser desplazado a Estados Unidos? Tiene sentido que lo establezcan en Israel, y de hecho hay uno en Israel, pero ¿por qué en Estados Unidos? Es como si hubiera un museo en Mazarrón acerca de la matanza de argelinos en París durante el periodo de Papon, al frente de, o las deportaciones de Papon. Es decir, ¿por qué razón se encuentra ese museo allí? Y Finkelstein da una de las claves más importantes para entender esto, y es que efectivamente la Segunda Guerra Mundial es la fuente de legitimidad ideológica que utiliza Estados Unidos sistemáticamente para sus campañas exteriores, lo cual no quiere decir que sean ilegítimas. No vayan a interpretar lo que estoy diciendo, que la política norteamericana en el exterior es toda criticable. Creo que es criticable esta fuente de legitimación, esta idea de convertir sistemáticamente a Saddam Hussein en Hitler, a Khomeini en Hitler, a Muammar el-Gaddafi en Hitler, y digo que es ilegítima por algo que le señalaba nuevamente al principio, que era lo que señalaba Svetan Todorov cuando decía: una de las maneras de impedir la aplicación de la memoria ejemplar es la banalización del mal. A mí no me cabe la menor duda de que Saddam Hussein es uno de los grandes tiranos del siglo XX, lo mismo que Muammar el-Gaddafi, lo mismo que Khomeini es de los personajes más oscurantistas que ha dado el siglo XX. Pero, a pesar de todo, creo que a nadie se le oculta la distancia que hay entre estos tiranos, que parecen aprendices de tiranos, comparado con Hitler. Por tanto, como digo, aquí entra la idea que subraya Svetan Todorov, de que si banalizamos el mal, de que si consideramos que todo es como aquello que pasó, estamos impidiendo aprender del pasado. Estamos impidiendo, en definitiva, tratar estos problemas con las claves de estos problemas, pensar soluciones para estos problemas y no soluciones por analogía, que es lo que está ocurriendo cuando el presidente Bush empieza a hablar del eje del mal. Hablar del eje del mal significa que tenemos autoridad moral para cometer cualquier tipo de tropelía, incluso contra países como Irak, Irán, como Corea, donde viven poblaciones tan inocentes como era la población que sucumbió a los atentados de las Torres Gemelas. No podemos, por tanto, consentir que a través del discurso, un discurso de legitimación, que es un discurso construido a partir de voluntad expresa de determinados gobiernos, se llegue a esta situación de considerar que tenemos carta blanca para actuar en estos países. Como les digo, esta es la segunda consecuencia que ha tenido el 11 de septiembre. Por resumir, la primera era la militarización de Estados Unidos, la segunda es esta retórica de la guerra mundial, y la tercera consecuencia es la que todos estamos viendo, que es la criminalización del Islam. Creo sin duda que esta es una de las consecuencias más graves que está teniendo el 11 de septiembre, no porque, digamos, haya que entonar la defensa del Islam, no porque haya que entonar la defensa en definitiva de ninguna religión, sino porque debajo de toda religión lo que hay son personas, son creyentes, y tan respetables son los creyentes de un credo como de otro, y tan respetable es el credo cristiano como es el credo musulmán. Y lo que estamos perdiendo de vista es que el Islam es sencillamente eso, un credo, no es ni una raza, no es, como se está planteando muchas veces, una especie de enfermedad que contraen las personas cuando son pequeños y nacen en Marruecos o en Argelia y de la que ya nunca se pueden librar. Da igual que un inmigrante que venga de Marruecos no sea creyente, no haya ido nunca a la mezquita porque ha sido su opción personal, da igual que beba, que, en fin, perdónenme la violencia, que apedree al almuédano, da absolutamente igual, seguimos considerándolo un musulmán. Lo cual quiere decir que debajo de esa consideración del Islam hay una concepción que es racista. Hay algo de lo que no se puede escapar. No le concedemos a quien procede de esos países
el derecho que tenemos todos, que es a creer o no creer en el cristianismo, a ser fieles católicos o no serlo, a ser agnósticos, a ser abiertamente ateos, y exactamente lo mismo ocurre con el Islam. No es más que un credo, y estamos dándole un tratamiento de raza, estamos dándole un tratamiento de algo que entra en los genes de las personas y de lo que no pueden escapar. Y no solamente eso, estamos dándole un tratamiento que entra en los genes de las personas, de lo que no pueden escapar, y que además exige, digamos, firmeza por nuestra parte. Si miran lo que ha ocurrido en el Escorial estos días con una niña que llevaba un hijab, en definitiva un pañuelo, como tantos que hemos visto, los que conocemos esta tierra o el Algarve o cualquier otra zona, si vemos cómo se ha tratado, veremos que lo que sigue operando es esta cuestión. Y sigue operando una idea que es que nuestras sociedades están indefensas frente a esa monstruosidad, como se diría, que es la opresión de la mujer encarnada en el hijab. No están indefensas. Pongo en cuestión que el hijab sea esa monstruosidad o represente eso u otra cosa, pero vayamos a ver lo que importa, que es nuestra gestión. No vayamos a interpretar lo que ellos piensan. Es decir, si se fijan, hemos sabido más nosotros que acabamos de descubrir el hijab, sobre el hijab y lo que el hijab significa, que la niña que lo llevaba. Sabíamos mucho más que era el símbolo de una explotación, en fin, de atrocidades sin límite, más que la propia persona. Le dábamos lecciones a las señoras musulmanas sobre qué significaba lo que ellas vestían. Por tanto, ya digo que el asunto es no instalarnos en esa visión, sino en la visión de cómo gestionamos nosotros, que somos los responsables, en definitiva, de nuestras leyes, puesto que las votamos y votamos a nuestro Parlamento, cómo gestionamos esa cuestión. Y gestionar esa cuestión nos lleva a decir que no estamos indefensos, si es que hubiera agresión, insisto, es decir, que yo creo que no hay agresión, pero si la hubiera, si lo interpretáramos en términos de agresión, que ya es un grave error, no estamos indefensos. Un caso como el de la niña del Escorial que quiere ir al colegio con hijab, se resuelve por un expediente tan fácil como el que nos aplicaría a cualquier padre de familia aquí. La ley nos exige la escolarización de nuestros hijos, la escolarización obligatoria. Y la ley no tiene en cuenta, si nosotros no llevamos a nuestros hijos al colegio porque los necesitamos para atender la tienda, para cargar la furgoneta, porque no podemos madrugar. Sencillamente la ley nos exige que escolaricemos a nuestros hijos. Pero paralelamente, la directora del colegio que dijo, y esta niña no puede entrar, le prohíbo la entrada, está cometiendo una de las mayores tropelías que se pueden cometer contra nuestro sistema jurídico, que es extrayendo una prohibición de una ley que no existe. En democracia, todo lo que no está expresamente prohibido por ley está permitido. Y por tanto, estamos cometiendo un error cuando consideramos que debemos atender las razones que da un padre, en este caso musulmán, pero imaginen de cualquier otra creencia o de cualquier otra condición. Si atendemos a sus razones, estamos cometiendo un error. Nuestra ley no acepta explicaciones, no juzga, pero no porque sea inhumana, sino porque solo juzga hechos, no juzga intenciones, juzga hechos. Y por tanto lo que dice es, cualquier padre, se llame Ali, o se llame Manuel, o se llame como se llame, está obligado a escolarizar a sus hijos. Y nos da igual la razón por qué no la haga. Si no lo escolariza, se derivan consecuencias jurídicas de la ley. Pero, paralelamente, que es la segunda parte, nadie en un colegio puede prohibir la entrada a nadie si no hay una ley que lo haga, si no hay una ley que permita esa prohibición. Y en este caso no hay una ley que permita esa prohibición. Entonces, el debate en nuestra sociedad es, ¿y sería bueno que hubiera una ley que prohibiera a las niñas entrar con hijab o con cualquier otra, niñas musulmanas o de cualquier otro credo, a la escuela con este pañuelo? O otro de los graves problemas que se han planteado en estos tiempos como si fuera un problema cotidiano, siendo un problema gravísimo, pero no es un problema que nos estemos enfrentando a diario con él, como es la ablación del clítoris. Bueno, ¿sería bueno que hubiera una ley específica para esta cuestión? Pues mire, mi respuesta es no. La ablación del clítoris está penada en España, como está penada cualquier mutilación. Nadie, si alguien mutila a otra persona, sea su hija, y mutile el órgano que mutile, le pregunta ¿por qué ha mutilado usted a su hija? Sencillamente, si hay una mutilación, la ley penal entra y deriva consecuencias penales.
No entran explicaciones. Cuando Charles Mason asesina en nombre de una secta, nadie atiende a las razones de esa secta. Sencillamente considera que Charles Mason es un asesino. Bueno, pues igualmente, si se ocurre una mutilación. Nuestras leyes no atienden a esas razones. ¿Deberían atenderlas? Pues ya les digo que creo que no. O sea, creo que es importante que la ley se mantenga en el espacio de la generalidad, que la ley siga siendo una, que la ley se aplique a todos por igual y, por tanto, para poder aplicarse por igual, solo puede atender hechos, no puede atender hechos más intenciones. Para que se hagan una idea de qué significa atender hechos y no hechos más intenciones, si la ley, se hiciera una ley sobre la vestimenta en los colegios, podría ocurrir, y no es disparatado que ocurra en el futuro, que alguien como Benetton o alguien como Jean-Paul Gaultier, el costurero francés absolutamente excéntrico, decidiera que la moda de ese año, digamos, por ejemplo, fuera el burka. Entonces, ¿a qué nos exigiría? ¿Qué nos exigiría esa ley a nosotros? Nos exigiría prácticamente poner un policía en la puerta de cada escuela diciendo a cada niña que apareciera con burka: ¿tú llevas el burka porque eres pastún, afgana, o llevas el burka porque tu padre está en París y lo ha comprado en la tienda de Jean-Paul Gaultier? Entonces, si es afgana, pues no entras. Si eres, en fin, lo ha comprado en París, adelante. Simplemente la etiqueta, ¿no? Simplemente la etiqueta. Es decir, la ley juzga hechos, y la ley, para poder juzgar los hechos eficazmente, tiene que ser hechos que respeten nuestra privacidad, que respeten nuestra intimidad. Y la vestimenta, desde luego, forma parte de un espacio de libertad que no deberíamos, bajo ningún concepto, exigir en nombre de un riesgo supuesto, porque insisto que es un desafío, una agresión supuesta al que una niña vaya con un pañuelo a la escuela. No deberíamos, en nombre de eso, ponernos nosotros mismos las cadenas, exigiendo que nuestros poderes, que nuestras leyes regulen aquello que no deben regular. Aquello que, por ejemplo, se hacía en China, que era establecer el cuello Mao para todos los trabajadores. No debemos aceptar eso bajo ninguna excusa, y mucho menos con una excusa tan burda, en definitiva, como el que una niña marroquí quiera ir sencillamente a la escuela con algo que pertenece a la tradición de su país y que ni siquiera pertenece al Islam como tal, es decir, forma parte de tradiciones, como forma parte de nuestra propia tradición en el sudeste, que las mujeres hasta hace poco llevarán pañuelo. Acabo ya diciéndoles que, visto todo este panorama, como les decía, un panorama en el que no se quiere ver en la ortodoxia que no estamos ante una nueva era, no se quiere ver que los problemas que señala Bin Laden, sin justificar en ningún caso lo que él hace, son problemas que son reales, no se quiere ver lo que le señalaba acerca de que los responsables últimos de los atentados son los terroristas y que no representan a nadie. Todo esto no se quiere ver, y no solamente eso, sino que empezamos a derivar políticas sobre esa opacidad, sobre esos silencios que están militarizando progresivamente nuestras sociedades, que están criminalizando al Islam, y en nombre de esa criminalización del Islam están conduciéndonos a la esclavización nuestra. Hay un autor, Víctor Klemperer, un autor judío, que él se incomodaría muchísimo de ser llamado autor judío, porque él siempre dijo: soy un autor alemán, que sobrevivió a toda la persecución nazi, y dijo: lo grave que no perciben los alemanes es que, al buscar un chivo expiatorio en el judío, no solamente están cometiendo una injusticia con el judío en el periodo nazi, están cometiendo una injusticia con los alemanes, a los que están privando de sus propias libertades en nombre de un riesgo ficticio como es el de los judíos. El mundo después del 11 de septiembre, pues creo que es un mundo donde se está imponiendo la escolástica, un mundo donde estamos empezando a aceptar algo que nos parecía inaceptable hace tan solo 6, 7 meses, y un mundo en el que lo que se debería esperar de nuestra clase política y se debería esperar de nuestra clase intelectual es sencillamente una palabra: resistencia. Resistencia ideológica, desentrañar las patrañas, en definitiva, con la que estamos criminalizando a grupos humanos enteros y, al mismo tiempo, como les decía, arrojando sobre nosotros nuestras propias cadenas. Y era todo lo que les quería contar esta tarde. Muchas gracias. Pues muchas gracias.
como ya le dije, iba a ser muy interesante y así ha sido. Y ahora, si le parece bien, podemos hacer un pequeño turno de debate, ¿no? Cuando quieran. Me ha gustado mucho el hecho de que divida tus argumentos, tus contraargumentos, en grupos de 3. También quiero hacer 3 preguntas. ¿Sí? Muy bien. La primera la tenía pensada al ver el título de la conferencia y teniendo en cuenta que tú eres un experto ahora mismo. ¿Cómo crees concretamente que queda el mundo pobre, el mundo, valga la redundancia, tras el 11 de septiembre? ¿Salen beneficiados o salen perjudicados? Las carreras armamentistas y tal, ¿en qué les beneficia o en qué les perjudica? ¿O en qué les puede beneficiar o en qué les puede perjudicar? Esa es una. La otra, que tú has dicho, has dado 2 argumentos, un argumento y un contraargumento en favor de los argumentos de valga la redundancia de verdad. Irán, y el segundo que has dicho, lo que había apuntado, con la Siria. El primero el de Irán y el otro antes de Argelia. Arabia Saudí. Yo pienso que la salida que tiene Estados Unidos, o el mundo occidental, o llámalo como sea, es forzar la situación, decir de entrada que la respuesta va a ser a largo plazo y aniquilar todo lo que se pueda aniquilar. Desde Saddam Hussein a lo que sea. Si hemos ganado la guerra, ahora ya hemos cambiado el mundo y entonces no hacemos ni una cosa ni la otra. Ni levantamos el bloqueo a Irán, ni no se lo levantamos, estamos en guerra. Forma parte del eje del mar. Cuando ganemos la guerra, levantaremos el bloqueo. Y cuando ganemos la guerra, a los malos nos llevaremos a nuestras tropas de Arabia Saudí. Me da la impresión de que esa es la táctica que están utilizando los que pueden. Y en tercer lugar, que es un tema que particularmente he escrito sobre eso y me interesa. Del 11 de septiembre, lo que más me impresionó a mí fue lo que comentaba una superviviente que bajó la escalera, y era que había salido un hombre, o varios hombres, con megáfonos, diciéndoles a los que bajaban corriendo tras el choque del primer avión en la primera torre, que volvieron a subir, que allí no pasaba nada, que todo estaba bien, y muchos que volvieron a subir. Y ella decía que le gustaría, ella pudo salir después, pero tras subir unos cuantos pisos otra vez. Y ella decía que le gustaría mucho encontrarse a esos hombres del megáfono. ¿No crees tú que en el mundo actual muchos hombres con megáfono que están tratando de decir por encima todo, que todo está bien, todo está bien, todo está bien, aquí no pasa nada, vamos mejorando, los índices mejoran, los ratios mejoran? Hay una sensación que realmente a mí me parece, el simple hecho de que pase lo del 11 de septiembre es un hecho tan extraordinariamente fuerte que puede repetirse. No digo por el mismo grupo que están muertos, por otro grupo sacados de la misma plataforma. Para mí, aunque tú no le hayas dado importancia, no le hayas dado una relación causa-efecto, la pobreza mundial está incidiendo a que haya gente dispuesta, por lo menos, a suicidarse de esa manera, dejando aparte otro tipo de civilizaciones o de credos. Y ahí ya te pregunto, en ese apartado tercero, la cosa está clara para mí. ¿Quién está ganando? Por eso mismo, el militarismo, el armamento, fabricar 72 billones en aviones de bombardeo que están fabricando la ROE, que una hora pisa y corriendo. ¿Quién ha salido ganando? Se dice que la recesión en Estados Unidos se está superando, entre otras cosas, por esta guerra armamentista. No sé, pero en las películas en las novelas de Agatha Christie, siempre que había un beneficiado, era el teórico culpable, casi siempre era el mayor. Pero no voy a ir a decir que aquí pasó como en Pearl Harbor ni nada de esto, los indicios esos que hay. Pero hay cosas que resultan inexplicables y no son al menos consentidas. Y es lo que termino con eso. O sea, tú no has hablado de eso ni lo has insinuado. ¿Tú no crees que lo que dice la película esta, una mente maravillosa, se le pone en la boca de John Nash, hay una dinámica rectora extraña que designa muchas cosas? Otras cosas, era el momento de hacer esto para darle una rosca a la tuerca y decir, señores, esa resistencia que tú dices, no extraña también pensar que puede haber un algo.
entiéndeme. O sea, te he preguntado al final 3 cosas, ¿eh? Sí. Aunque hablo un poco mal, es que tengo el defecto que ya lo saben. Vamos de 3 en 3 entonces esta noche. Hay una razón para argumentar siempre de 3 en 3, que no es para, digamos, ordenar, sino normalmente hay que hacer un esfuerzo de condensación en los argumentos, y por eso muchas veces salen 3, pero porque si se dejan 5 normalmente no se entienden. Yo por eso creo que una buena pedagogía es tratar de esforzar la síntesis, y que nunca haya más de 3, es decir, que se puede dar un argumento, se pueden dar 3, pero si hay 5 argumentos para una cosa, normalmente hasta se desconfía de ello, ¿no? Empiezo por la última pregunta que usted hacía, que era, bueno, no pregunta, pero un comentario, y luego iremos a las preguntas, que era, ¿existe una dinámica rectora de lo que está pasando? A eso la ortodoxia actual y la ortodoxia en general respondería que no se puede ir a teorías conspirativas de la historia. Entonces eso sería el argumento que siempre se opone. Yo es un argumento que suscribo, creo que no hay teorías conspirativas de la historia, pero avalando un poco lo que usted decía, creo que no se puede, por tanto, dar el argumento contrario, y es de que el argumento de que las cosas sobrevienen porque sí. Es decir, no podemos llegar al extremo de que hay una cabeza pensante moviendo hilos, pero al mismo tiempo no podemos pensar que no existe diversas cabezas pensantes pugnando en términos de poder. Y por tanto, lo que es importante es analizar el poder, o sea, la correlación de fuerzas, el poder que se está moviendo desde el 11 de septiembre. Y si lo hacemos así, con esto vuelvo a la primera pregunta que usted me decía, es si esto tiene que ver con el mundo pobre. Si lo miramos en términos de poder, en términos de análisis de poder, veremos que lo que hace Bin Laden, lo que hace Al-Qaeda el 11 de septiembre, no va dirigido a disputar el poder de los Estados Unidos o, en términos generales, el de Occidente. El mecanismo que ellos persiguen es saber que una acción en Estados Unidos genera una reacción en determinados países que aumenta el poder de Al-Qaeda. O sea, es lo que la estrategia de todos los grupos terroristas: acción, reacción, acción. O sea, Bin Laden no se ve sentado en el Pentágono, en la Casa Blanca, gestionando los asuntos mundiales. El cálculo que hace es golpear a Estados Unidos de manera tan fuerte que estén obligados a intervenir, convirtiendo a todo el mundo en víctima o en enemigo potencial, a todo el mundo musulmán, refuerza mi poder. Su reacción, la reacción de Estados Unidos, refuerza mi poder. Por tanto, como digo, el análisis no es si hay una mente oscura que lo mueve todo o hay una carencia absoluta de mentes. Lo importante es ver qué está haciendo cada jugador, cada actor en este problema y ver para qué lo está haciendo. Pues bien, Bin Laden, su ataque a Estados Unidos es para reforzar su poder. En concreto, lo que él perseguía era la desestabilización de Arabia Saudí. Bin Laden, el objetivo que tenía era, si Al-Qaeda se hace con los lugares santos, el poder de Al-Qaeda se multiplica exponencialmente en el mundo musulmán. Gana una legitimidad, hablo en sus términos, añadida. Y por tanto, hecho en términos de análisis de poder, hay que recordar que Bin Laden lo que busca es incrementar su poder, el suyo personal, en países de mayoría musulmana. No está disputando el poder a los Estados Unidos, no está tratando de gobernar a Estados Unidos. Paralelamente, y esto es lo importante, cuando usted preguntaba sobre el mundo pobre, qué efectos tendría, pues sin duda efectos negativos, yo creo que esto es obvio, pero eso no nos debe desviar de que el análisis en términos de poder nos lleva a preguntarnos qué efectos tendrá sobre nosotros. Es decir, así como Bin Laden se cuestiona, la acción en Estados Unidos genera una reacción que a mí me beneficia, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y el tipo de respuesta qué efectos tiene sobre quienes estamos próximos o nos sentimos parte de quien lleva a cabo esa respuesta? Pues bien, en ese análisis lo que vemos es que nuestras sociedades están renunciando a libertades, que lo que nos estamos jugando no es ya la pobreza en el mundo, que existía antes del 11 de septiembre, existe después del 11 de septiembre y lamentablemente seguirá existiendo, sino que lo que nos estamos jugando es la calidad, es la, digamos, fortaleza de nuestras democracias y las estamos poniendo en cuestión. Eso es lo que está ocurriendo con el tipo de respuesta que hemos dado. Un tipo de respuesta que, como les digo, lleva a la militarización en Estados Unidos, a la recuperación del discurso
de la Segunda Guerra Mundial, y algo infinitamente más grave, porque eso no afecta solamente a Estados Unidos, nos afecta a nosotros, afecta a Mazarrón, afecta al Ejido, afecta a Madrid, a Barcelona, al Maresme, a Francia, que es la criminalización del Islam. Estamos olvidando que nuestra tradición es la tradición de la ciudadanía, es una tradición de una ley única en un único territorio, se encuentre quien se encuentre en él. Estamos empezando a considerar que el padre de la niña Fátima del Escorial, que alega una razón religiosa, debe ser tenida en cuenta por nuestra ley. Es decir, esto es el absurdo que estamos cometiendo. Y paralelamente estamos viendo cómo ciudadanos españoles están tratando de prohibir cosas sin tener como sustento leyes. Es decir, es, por tanto, la calidad, la fortaleza de nuestras democracias lo que está en juego. Como digo, el mundo pobre lo era antes del 11 de septiembre, lo era después y lamentablemente lo seguirá siendo bastante tiempo. Vincular la pobreza a lo que ocurre el 11 de septiembre, yo soy radicalmente contrario a ese tipo de análisis por una cuestión pragmática puramente. Bastante estigmatizado está el hecho de pertenecer a un país pobre como para encima del estigma hacer caer la sospecha. Es decir, ya no es que sean pobres, sino que además son terroristas potenciales, son células dormidas. El señor Muhammad Atta no era pobre, tenía estudios en Alemania y en varios países europeos, tenía privilegios que ningún ciudadano de un país pobre tiene. Difícilmente puede hablar en nombre de los pobres quien ha vivido rodeado del privilegio durante años. Por tanto, si nosotros vemos esa conexión, lo que estamos es arrojando nuevas sospechas sobre personas a las que estamos dando un trato ya en muchos casos degradado. Por esta razón soy extraordinariamente contrario a que salgamos del argumento único y contrastable, que es los responsables del atentado del 11 de septiembre son quienes lo cometieron. Tan sencillo como eso. Y no representan a nadie. Como, en fin, una comparación que muchas veces no se debe hacer. Los terroristas del IRA no representan a nadie, se representan a sí mismos cuando pegan un tiro. Y, por supuesto, los terroristas que todos ustedes tienen en mente no representan a nadie, se representan a ellos cuando asesinan. Y son responsables de lo que han hecho. No representan a ningún pueblo, a ninguna comunidad, a ninguna tradición, son los únicos responsables de lo que han hecho, de sus actos. Bueno, pues en el 11 de septiembre ocurre igual, da igual la causa que invoquen, los atentados del 11 de septiembre, da igual los argumentos que utilicen, los únicos responsables son ellos. La segunda pregunta que me hacía respecto a las alternativas que se planteaban en Arabia Saudí y en Irak, es decir, que la diplomacia occidental podía o levantar el embargo, en cuyo caso Bin Laden había ganado, o mantener el embargo, en cuyo caso seguía ganando porque seguía teniendo el argumento, y lo mismo en Arabia Saudí. En efecto, decía usted, lo que están haciendo la política occidental es ni una cosa ni otra, pues ahora vamos a desmantelar los gobiernos. Eso es cierto, es decir, ha habido una opción y por eso, una vez más, yo creo que tenemos que analizar la cuestión en términos de poder y ver la influencia sobre nuestras sociedades. Es decir, la opción ha sido la imposición de nuestros criterios, una imposición militar de nuestros criterios, que no es una opción que se quede de fronteras, de nuestras fronteras hacia afuera, que está entrando en nuestra propia convivencia, en nuestra propia cotidianidad. Es decir, se está militarizando el pensamiento. Y en ese sentido, yo creo que quedaba, de algún modo enlazaba lo que usted señalaba con esto que yo planteaba, que es, en efecto, lo grave de las alternativas que se plantean no es por lo que ocurre allí, que es gravísimo, o sea, no vayan a pensar que no creo grave que se bombardee Afganistán, sino por los efectos que ese bombardeo está teniendo en nuestras propias sociedades. Y luego me ha gustado mucho la imagen que usted ha evocado de las personas con el megáfono en las Torres Gemelas, indicando a las personas que bajaban asustadas que no ocurría nada y que debían volver a subir. Porque efectivamente estoy completamente de acuerdo con usted, creo que hay demasiadas voces del megáfono, hay demasiadas ideas que esto es normal, análisis como por ejemplo tenemos que resolver el binomio seguridad-libertad, es decir, este tipo de análisis permanentemente ortodoxos, análisis que tratan de tranquilizar, que tratan de dar una apariencia de normalidad a lo que no lo es.
No es normal que en Estados Unidos se deporte a 5.000 personas de origen árabe por el simple hecho de serlo, que lo mismo esté ocurriendo en Italia, que se considere sospechoso a personas que no han hecho nada más que venir a trabajar o tener, ni siquiera venir a trabajar, personas de apariencia un poco más oscura de lo debido. Es decir, estamos vulnerando principios de ciudadanía y hay, en efecto, demasiadas voces en los megáfonos que dicen que esto es aceptable. Y por eso les señalaba al final de mis palabras que frente a esta cuestión lo único que cabe hacer es resistencia en el sentido crítico. Es no decir que estamos en una nueva era y que lo que aprendimos no nos sirve. No, por supuesto que nos sirve. Todo lo que aprendimos nos sirve y todos los argumentos que utilizamos en favor de nuestras democracias siguen siendo perfectamente válidas en este tiempo. Y en ese sentido no estamos ante una nueva era, estamos ante un grave desafío de nuestras democracias. Algo que no solamente ha ocurrido hoy, que ocurrió en los años 30 y que ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Es decir, la tolerancia y la intolerancia se han enfrentado numerosas veces a lo largo de la historia. Pues los argumentos de la tolerancia siguen siendo argumentos válidos para nosotros hoy. Y para poder decir que los argumentos de la tolerancia siguen siendo válidos hoy, lo que tenemos que negar es que el tiempo que vivimos sea un tiempo único, sea un tiempo radicalmente nuevo, un tiempo donde todo lo que aprendimos y toda nuestra experiencia nos sirve. Y debemos resistir. Sí, nos decía a propósito de esto Antonio Escotado, el filósofo, ¿no? Que por cierto será también un buen invitado para el próximo año. Decía, no solamente, en un artículo que leí hace poco, no solamente tener resistencia, sino además tener coraje. O sea, nos falta tener coraje porque aquí quizás lo notemos menos, pero en la parte de Estados Unidos hay un auténtico miedo visceral, excepto 2 o 3 voces, Chomsky, no sé si Gore Vidal, quizás alguna película de Woody Allen posiblemente dentro de poco. O sea, 4 voces nada más han presentado cara al asunto, ¿no? Vivimos con un miedo excesivo ante todo, pero ese miedo nos está calando a todos nosotros. Es decir, me parece una cosa muy interesante y que afortunadamente el derecho lo mantiene, que es el derecho a poder usar la libertad en aquellas cosas, como tú has dicho, que no están prohibidas. No inventarse nuevas prohibiciones a propósito de un color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es fundamental a veces plantear eso, resistencia, y además incrementarlo con un poquillo de coraje. Es fundamental. Sí, por añadir a lo del coraje, si se fijan, otra de las perversiones que está produciendo el 11 de septiembre en el panorama intelectual, que es lo que por ejemplo dice Sartori, lo que dicen pues varios escritores en España, seguidores de Sartori, es que un intelectual valiente es el que dice, por ejemplo, desengañémonos, lo que dice Sartori, desengañémonos, el Islam es un desafío para nuestras democracias. Entonces resulta que un intelectual valiente es aquel que dice lo que una mayoría piensa, pero no se atreve a decir porque los principios democráticos todavía están en pie. O sea, un intelectual valiente no es aquel que desafía al poder, por poner un ejemplo que no sea de nuestro tiempo. Para Sartori, un intelectual valiente es el que le dijera al poder nazi, en efecto, hace usted muy bien persiguiendo a los judíos, porque los judíos, pues, los argumentos que ustedes quieran. Entonces era un intelectual valiente porque dice lo que todos los alemanes pensaban en ese momento, debidamente adoctrinados. No era un intelectual valiente el que dice, bajo ningún concepto se puede perseguir a nadie. Hemos pervertido por completo la idea de intelectual valiente. Se ha llenado la prensa española de artículos hablando de la valentía de Sartori, de Giovanni Sartori. Una valentía que consiste en decir, y son frases literales de Giovanni Sartori, con el material tosco que nos envía el Islam no es posible la inmigración. Un intelectual valiente que dice cosas tan atroces como la causa de la inmigración son los nacidos en exceso. Eso, por lo visto, no son desafíos gravísimos a nuestras democracias. El desafío es el Islam, que es un credo exactamente igual que el budismo, que el catolicismo, que cualquier otro. Es decir, un credo que a efectos de quienes vivimos en una sociedad laica pertenece a la esfera de la intimidad de las personas y que hagan con su credo y con su vida exactamente lo que quieran. Bueno, pues esos credos son un desafío y, sin embargo, las afirmaciones de Sartori no lo son. Y no solamente no son un desafío, sino que le convierten, curiosamente, en un intelectual valiente. Es decir, que eso, llevado a la Alemania nazi, sería, pues exactamente, muy bien, señor Goebbels, muy bien, señor
Himmler, muy bien, señor Hitler, es estupendo que persigan a los judíos porque con el material tosco que nos ha enviado el judaísmo del Este, pues no podemos hacer gran cosa, y esto lo sabemos todos, pero nadie se atreve a decirlo. No es un intelectual valiente el que se enfrenta al poder nazi, el que sale huyendo, no es valiente Stefan Zweig, quien se enfrenta de manera frontal con el pensamiento y con el poder nazi. Hasta ese punto está llegando la perversión y hasta ese punto es necesario reivindicar la resistencia y, como decía Antonio, el coraje, ¿no? ¿Una pregunta más? Urgencia. Yo quería un poco que volvieras al argumento de la canciller. Ustedes, gracias a José María Ridao, gracias a Antonio, a Nico, Ayuntamiento también de Mazarrón, y por ofrecer al menos este espacio de diálogo, ¿no? Donde no solamente gritamos gol, que ahora mismo la verdad de gente está diciendo gol y cabreándose por estas cosas, que no está mal, tiene también su encanto, ¿no? Deben lo grito a veces, pero también aparte del grito, etcétera, hay también lugares, afortunadamente, para el diálogo, la reflexión. Y también ahora para tomar una copilla abajo en la cafetería, que están todos ustedes invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está grabando? Estoy grabando para luego hacer un efecto de que desaparece todo. Este último